Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Diván, Psicología Integral al alcance de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Es un placer para mí saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo programa. Hoy hablaremos de inteligencia emocional en los niños, un tema que realmente nos cae muy bien a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer a Detalles Milla Chic y recordarles que pueden ingresar a su catálogo y encontrar los mejores detalles personalizados. Encontrarán gorras, camisetas, llaveros, tazas y todo lo que quieras para sorprender a tus seres queridos. Detalles Mira Chic, tu tienda de regalos personalizados. Y vamos a iniciar con el ABC de la psicología. Ustedes pueden enviar sus dudas al 098-592-7245 y en el diván las responderemos. Veremos nuestra primera pregunta en pantalla. ¿Los hijos aprenden del castigo? Bueno, esto es una creencia que viene muy arraigada, que ha venido con muchas personas, que se ha ido arrastrando generación tras generación. Pero quiero contarles que definitivamente todos los estudios apuntan a que el castigo no es un método que le enseña a los niños. Si bien es cierto, puede ser un método que cambia la conducta de forma tal vez inmediata, pero lo hacen los niños por miedo, no por respeto. Y mientras ellos están generando este miedo, lo que hacen es esconder tal vez lo que sienten y esto a través del tiempo genera un daño y es muy nocivo. Así que pretender que los niños aprendan bajo el miedo es absolutamente nocivo. Recuerden que si le estamos enseñando, el niño está en un proceso de desarrollo importante, hay que respetar cada área de su desarrollo y entender que un niño apenas está entendiendo cómo funciona el mundo. Los límites deben ser claros, pero llegar a la violencia no es un método que ayude, al contrario, lo único que hace es generar un miedo intenso. El niño lo que hace es evitar el miedo y hace caso, pero no ha aprendido el por qué hacerlo o por qué no continuar con esta conducta. Así que definitivamente el castigo no es un método de aprendizaje. Veremos nuestra siguiente pregunta en pantalla. ¿Cómo acompaño a mi hijo en un evento estresante? Bueno, todas las personas estamos expuestas a que en la vida nos sucedan muchísimas cosas. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Una de estas, por ejemplo, puede ser un terremoto, puede ser un evento traumático que suceda de violencia alrededor o que en la misma casa haya un momento difícil y alguien presente una conducta desbordada o haya un llanto excesivo o incluso cuando hay una tormenta y están cayendo rayos y truenos. En este punto el niño puede presentar miedo. Es muy importante que le enseñemos al niño que esto que está sintiendo es algo natural, es una emoción totalmente válida, que si el niño está experimentando miedo y nos dice tal vez con su lenguaje no verbal que tiene miedo, evitemos decirle, no pasa nada, ya va a pasar, todo está bien, porque realmente dentro del mundo del niño sí está pasando, así que no hay que minimizar, hay que escuchar, hay que acompañar y hay que contener. Es importante que el niño se sienta seguro al lado de un adulto. Entonces, en estos eventos traumáticos hay que ser muy estratégicos, hay que revisar muy bien qué está sintiendo el niño. Y precisamente hoy que vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a profundizar muchísimo más acerca de esto. Pero en un evento traumático es importante permitirle al niño que se exprese, validarle su emoción, acompañarlo y no minimizarlo, no entretenerlo. Hay muchas personas, muchos adultos que empiezan a entretener al niño porque les genera tal vez un poco de ansiedad ver que el niño se siente temeroso o que el niño está llorando o que el niño está triste. Entonces, no, hay que permitirle sentir, hay que permitir elaborar y hay que acompañarlo. Y esto ha sido todo por hoy en el ABC y pasamos a nuestro siguiente segmento, el desarrollo de nuestro programa. Para este tema me acompañará la psicóloga Giselle Quintero, pero antes de iniciar quiero recordarles que pueden asignar su cita para terapia psicológica, coaching, formación en PNL, orientación vocacional, capacitación empresarial y muchas cosas más, porque tu salud mental lo merece. Y ahora le damos la bienvenida a la psicóloga Giselle Quintero.
Ella nos acompañará en el desarrollo de este tema. Giselle, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Carol. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este tu programa hoy y topar ese tema tan importante como es la inteligencia emocional en nuestros niños. Qué linda, muchísimas gracias a ti por darnos de tu tiempo y por aportarnos con este tema que sí, definitivamente es súper, súper importante. Giselle, a nosotros tal vez de adultos muchas veces no sabemos reconocer entre una emoción y otra. En esta época tenemos niños con una convicción diferente, con esa necesidad de expresar y tenemos papitos también que quieren aprender. Así que por eso hoy vamos a hablar de inteligencia emocional en niños. Cuéntanos un poquito de toda esta experiencia. Háblanos un poquito de ti, de lo que haces y cómo se relaciona la inteligencia emocional en todas estas cosas que tú haces. Bueno, me presento, yo soy Giselle Quintero, soy psicóloga general. Digamos que toda mi vida he trabajado con niños, la mayoría de estos niños han sido niños con escasos recursos, digamos que de unas familias disfuncionales, Ujú. socioeconómicamente bajas. Y bueno, creo que toda esta experiencia me llevó a estudiar lo que terminé de estudiar, mi carrera de psicología y pues como tú dices, lastimosamente, bueno, como los adultos que somos ahora, quizás en ese tiempo nuestros padres no tenían las herramientas que existen ahora para poder ayudar a Ujú. nuestros niños de hoy en día a que se desarrollen emocionalmente inteligentes. Lo digo porque yo también soy madre y también estoy experimentando esta etapa de cómo crear un niño emocionalmente inteligente en esta época. Y ahora sumémosle el tiempo de pandemia que los niños de estos últimos 2, 3 años que han nacido, pues son un poquito más complicados por todos los efectos que tiene el encierro. Toda la vida cambió en un momento y los niños, pues, aparte de todo eso, le negamos la posibilidad de que socialicen con otras personas, que tengan un Ujú. crecimiento, digámosle, un esparcimiento con los otros niños. Entonces, esto ha causado que, primero, que los niños sean un poquito más retraídos, que tengan un poco más de limitaciones en el momento de expresarse socialmente y a Así esto le es. sumamos adultos estresados por esta pandemia, adultos que tenemos que trabajar en casa, que tenemos que hacer las actividades de la casa y no podemos lidiar con esto. Entonces, ¿cómo ser emocionalmente inteligentes? Nosotros como padres, nosotros como adultos y enseñarles a nuestros niños que lidien con estas emociones que ni siquiera saben qué son, que no saben el nombre, que no saben por qué están sucediendo, sino que simplemente aparecen, explotan y uno no sabe qué hacer. Exacto, Entonces, hablamos de esta exactamente. inteligencia emocional como un grupo de habilidades que nosotros vamos aprendiendo y desarrollando. O sea, no es que un día amanecimos y dijimos, bueno, siglo XXI, hoy yo soy una mamá emocionalmente inteligente y mi hijo va a ser un niño totalmente emocionalmente inteligente y llega el momento en que nos dimos cuenta que no son niños totalmente inteligentes Ujú. porque es complicado inclusive para nosotros, pero esto es un trabajo, ¿sí? Y hay expertos que se dedican a darte acompañamiento para que tú puedas ejercer una paternidad, una maternidad con una crianza positiva, con un manejo de emociones adecuado. Entonces, para eso están las personas Sí, profesionales. respetuosos. Ujú. Ajá, Así pero es. tampoco nos podemos estresar porque, ay, yo quiero enseñarle a mi hijo a ser emocionalmente inteligente, pero tampoco quiero estudiar y tampoco mucha cosa. Y no, si tú eres padre, pues ya le estás enseñando inteligencia emocional a tus hijos. En el momento que tú ves a un niño Ujú. llorar, si en el momento que tu hijo está llorando, tú no le vas a decir, ay, ya, así espero que no le digas eso. Ay, ya, a silencio, cállate, ¿sabes qué? Estoy ocupada, no me molestes. No, inmediatamente lo que vas a hacer es ir donde tu hijo, ¿qué pasa, mi amor? O sea, le vas a preguntar qué sucede, ¿sí? Valida su emoción y lo que haces es simplemente con un gesto muy normal y muy natural que tienen las madres, que tienen los padres, abrázalo. Sí, retén ese momento para que él pueda darse cuenta que sí, está viviendo un desbordamiento emocional, pero tiene una persona que lo acompaña
y que le está dando esa guía para Ujú. que él sepa que en algún momento eso va a pasar, se va a regular y ya. Y la emoción, ese boom de esa Exacto. emoción se fue y ahora ya tienes Y se un puede niño tranquilo gestionar. y se puede gestionar. Ahí ya cuando el niño gestione su Exacto. emoción, ahí es cuando nosotros hablamos y vamos a la reflexión. O sea, no podemos decirle a un niño que está en un pico de una emoción fuerte, que está en una ira total y tú quieres decirle, no, no, para, cálmate y tú te indignas de alguna manera porque no sabes cómo gestionar eso y quieres que él entienda en ese momento que tiene que calmarse y no es así. O sea, tienes que tener un poco de paciencia, Exacto. esperar que la emoción se regule para tú poder explicarle al niño qué fue lo que sucedió y cómo actuar ante esas situaciones. Ujú. Exactamente. Y precisamente como tú mencionas, pues lo que pasa es que los adultos muchas veces tampoco sabemos reconocer ni sabemos cómo funciona esto de la inteligencia emocional. Entonces, en nuestro segundo punto, vamos a enseñarles un poquito cómo se dan, cómo funciona y por qué es que nos cuesta tanto también entender qué le está pasando a un chiquitín, ¿no? En nuestro segundo punto vamos a ver que nuestro cerebro, aquí tengo un cerebro que es muy ilustrativo y muy clarito. Entonces quiero explicarles que esta primera parte es la parte reptiliana que todos tenemos, automática, que nos ayuda a activarnos, que si viene un animal a atacarnos o si esto empieza a temblar, pues salimos corriendo. Entonces es algo súper automático, no tiene nada que ver con el razonamiento, sino con la supervivencia. Y tenemos aquí este segundo nivel, que es el nivel de las emociones. Este segundo piso que es tan importante, que es justamente ahí donde salen las emociones. Automáticas, inmediatas, no tenemos que esforzarnos para sentir. Y está esta última parte, última parte, que es la parte racional. Y esta parte de la neocorteza, la parte frontal, es precisamente donde nosotros aprendemos la inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones se dan de forma automática, pero la inteligencia emocional se enseña y se aprende. Por lo tanto, estamos totalmente errados si pensamos que un niño tiene que expresar, me siento súper triste con lo que está sucediendo, por favor, dame un abrazo que lo necesito. No, el niño lo que va a hacer es tirarse al piso, llorar, gritar, no sabe qué le está pasando en su cuerpecito. Entonces, como tú mencionabas, debemos darle un tiempito para que él identifique qué es lo que está sintiendo, pero no lo va a identificar solo. Por otra parte está también la comunicación de nuestro cerebro que tiene que ser así, pero también la comunicación que tiene que ser así. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Por lo tanto, esta comunicación debe estar siempre como muy activa. En los niños, el hemisferio que está más desarrollado es el hemisferio derecho, el hemisferio artístico, el que tiene que ver con la creatividad. Por eso para ellos la fantasía es como si fuera la realidad. A medida que vamos creciendo, vamos estimulando nuestra parte racional. Por lo tanto, cuando el niño está súper emocional, su hemisferio derecho súper activado, lo último que él tiene activado es el lenguaje y la razón, que se da en el otro hemisferio. Entonces quiero explicarles que nosotros necesitamos hacer una conexión así. Esta conexión es bastante importante, que se da a través de algo que se llama cuerpo calloso. Pero hagamos de cuenta que en los niños este pegamento aún no está listo. Entonces el niño siente, el niño está expresando la emoción en su máxima expresión de una manera tal vez desbordada porque aún no la sabe diligenciar, aún no sabe cómo se llama, aún no sabe qué le está pasando. Entonces acompañamos la emoción cuando él ya esté un poquito más calmado. Nosotros los adultos le ponemos el nombre uniendo el otro lado de los hemisferios. Entonces, como el hemisferio izquierdo aún no está tan desarrollado, pues somos nosotros los adultos quienes vamos a ayudar a identificar cómo se llama y a ponerle el nombre. Con esto lo que les quiero decir es que no podemos exigirle a un niño que gestione una emoción sin antes haberle enseñado cómo se llama, cómo se siente en el cuerpo y para qué nos sirven. De hecho, a mí me llama mucho la atención en consulta que yo les pregunto a los adultos, ¿alguna emoción es negativa y alguna positiva? Y ellos me dicen, claro, sí. Entonces también tengo estos muñequitos. Y como estamos hablando de los niños, pues a mí me encanta. Además que sirve muchísimo
También para los adultos tenemos aquí a la alegría, a la rabia, a la tristeza y al miedo. Entonces, cuando yo les pregunto a los papitos, ¿alguna de estas emociones es negativa? Y me dicen, sí, claro. La única positiva es la alegría. Entonces, quiero que sepan que todas las emociones son válidas y son funcionales. Todas sirven para algo en específico. El miedo que nos protege, nos ayuda a vivir. Gracias al miedo pasamos en milisegundos una calle por si viene un carro a toda, no estamos calculando el tiempo en el que viene el carro y cuántos pasos vamos a dar, no, eso es automático y gracias al miedo sobrevivimos. La rabia que nos permite poner límites, que nos ayuda a decir, oye, respétame, esto no es así. La tristeza que nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a indagar en por qué sucedió esto y cómo puedo yo mejorar en un futuro. La alegría que nos ayuda a disfrutar de las cosas lindas. El problema es que cuando nosotros no las sabemos gestionar, cuando no las escuchamos, cuando no le enseñamos a nuestros niños a gestionar sus emociones, pues las emociones se desbordan. Y entonces la rabia ya no es rabia, sino agresividad. La felicidad ya no es felicidad, sino euforia. La tristeza que se desborda se convierte en depresión. Y el miedo en pánico. Por lo tanto, todas las emociones son válidas. Lo malo es cuando estas emociones se nos desbordan. Y si se dan cuenta, hasta la alegría convertida en euforia, si vamos a hacer una negociación bajo la euforia, pues después como que ya estamos un poquito más racionales y decimos, Dios mío, ¿qué hice? Yo no debía haber dicho que sí, me dejé llevar por la emoción. Entonces, si se dan cuenta, hasta la alegría desbordada es nociva. Por lo tanto, quitémonos de la mente que las emociones son buenas y son malas. No, las emociones son funcionales, son adaptativas y nuestros hijos aún están en un proceso, su cerebro está todavía en un desarrollo importante, no están en condiciones de expresarnos la emoción como nosotros como adultos queremos. Más bien, los adultos cuando los vemos en este desborde pensamos como, entramos en una fase de ansiedad que lo único que queremos es calmarlos. Y entonces hacemos cosas como regañar, como decirle no llores, eres un grosero, no hagas pataleta, te va a llevar el coco, ya viene el loco y te va a llevar, voy a llamar a la policía, una cantidad de cosas que generan un trauma terrible en los niños, que si todos supiéramos qué pasa en nuestro cerebro, qué choque, qué tipo de cosas estamos activando, pues muy seguramente no lo haríamos. Y claro, es con buena intención, pero afortunadamente en la actualidad contamos con una cantidad de información que está al acceso de nuestras manos. Solo con dar un clic podemos encontrar mucha información válida. Tenemos libros también de inteligencia emocional. Así que vale la pena involucrarnos con esto y no amenazar, no minimizar, porque realmente todas las emociones son totalmente válidas. Giselle, ¿tú te has encontrado con adultos que realmente no conozcan la funcionalidad de las emociones? Sí, justamente estábamos en una reunión con unos padres y me decían, Giselle, lo que pasa es que los niños de ahora no los puede uno tocar. Bueno, prácticamente esta adulta tenía dos niños pequeños, pero también conoce a mis hijos. Entonces, mi hijo nació en pandemia y pues es un niño en pandemia y es un poco complicado tener un niño en pandemia. Entonces esta persona me dijo, no, es que los niños de ahora no los puedes tocar, tú por qué lo educas así, es que cómo le vas a hablar así si él no entiende las cosas. Entonces le dije, el problema no es que los niños de ahora, le digo, el problema es la generación de antes, que no tenía la información necesaria para darse Ujú. cuenta cómo debemos criar a un niño. O sea, ahora decir, voy a crear un hijo, como me lo dijo mi mamá, es simplemente falta de educación y de querer conocer un poco más allá de cómo se da una crianza, porque ahora la ciencia se Ujú. hizo para estudiar. Sí, las investigaciones se dieron para dar resultados y pues para ponerlos en práctica, porque cómo vamos a tener toda una gran cantidad de información y no utilizarla para el bienestar de nuestros hijos. O sea, ella me decía, no, es que los niños antes tú le decías no y era un no y ellos entendían. Y le dije, claro, pues obviamente tú le dices un no, va seguido de una palmada, un golpe, pues el niño obviamente va a frenar lo que está haciendo y no porque tuvo
introspección de, ¿sabes qué? ¿Está bien o está mal? Sino que simplemente Ujú. lo dejó de hacer por el miedo que le ocasionó esa acción, no porque el niño haya Exacto. dicho, ah, no, está mal, entonces no lo voy a hacer. Entonces le dije, no, o sea, yo quiero crear un niño que no lo haga porque él sabe perfectamente que está mal y que no deben hacer las cosas. Y eso me causó mucha curiosidad porque hace como una semana, o sea, estoy en el tema, mi hijo va a cumplir 3 años y son los terribles 2 años que le llaman. Y yo estoy en ese tema de que tengo que enseñarle a mi hijo cuáles son las emociones y validárselas. Y la Ujú. otra vez estaba jugando y se frustró mucho y dije, no voy a hacer nada, voy a ver qué pasa, porque ya he hablado con él ya habla suficiente bien, entonces ya le entiendo, entonces dije, voy a ver qué sucede. Y me dio mucha risa porque me dio mucha risa y me llenó mucho orgullo. Y dije, estoy haciendo las cosas bien. Lo vi y se levantó muy enojado, hizo con los pies durísimo y dijo, mamá, estoy muy enojado. Y eso dijo, se calmó y ya. Y dije, ah, Ujú. como que es fácil. O sea, yo a veces llego a la frustración de que no entiende, no entiende, y cuando digo, no, no, si están entendiendo, estoy haciendo las cosas bien, entonces Por un poco más de supuesto. paciencia, un poco más de seguir afinándolo, más de aprendizaje, más de enseñanza, más constancia para que ellos puedan entender. No vamos a esperar que un niño Totalmente. cumpla 5, 6, 7, 8 años para enseñarles cómo manejar sus emociones, ¿sí? A los niños desde muy pequeños, ¿sí? Desde que tienen 1 año, 2 años, 3 años, desde que nacen, porque uno piensa que ellos no entienden, que no. No, ellos están absorbiendo, son esponjitas que todo lo absorben. Entonces, es en esta edad donde tú tienes que tratar de enseñarles las cosas esenciales para la vida. No podemos esperar que de pronto el niño vaya al colegio y tú digas, bueno, ya como está en la escuela, entonces vamos a enseñarles cómo debe gestionar una emoción. Y no es ahí cuando lo deberíamos hacer, Ujú. lo deberías hacer mucho antes, desde que el niño está Claro. muy pequeño, está aprendiendo, ahí es cuando nosotros debemos enfocarnos y hacer las cosas bien. Exacto, y entre más pequeñitos, pues mucho mejor. Ahora, Mucho esto no mejor. quiere decir que si sus hijos tienen 8, 9, 10, 11 años sea tarde para hacerlo, ¿no? Siempre es Ah, un no. buen momento para enseñarles. Sí, si ya están grandecitos, en cualquier momento, incluso nosotros de adultos, si no nos lo enseñaron, este es el momento perfecto para empezar a formarnos en inteligencia emocional. Y como tú decías, no nos vamos a quedar solo con lo que nos enseñaron en casa o con nuestra experiencia personal. Actualmente necesitamos sí o sí ayudarnos de otra manera, acudir a ya sea psicoterapia o ya sea a formaciones, bueno, a lo que sea. Entre más información, muchísimo mejor, porque no nos podemos valer únicamente de la intuición. Y a continuación les vamos a dar unos puntos importantes que son muy claros y muy válidos para que empecemos a trabajar un poquito la inteligencia emocional. Nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos cuando tenemos una problemática, por ejemplo, digamos que el niño y la niña están discutiendo y el niño le agarró el juguete de una forma muy brusca a su hermana. Entonces su hermanita se puso a llorar. En lugar de decirle el papá o la mamá, en lugar de decirle malcriado, eres un grosero, eso no se hace, en lugar de ponerle todas estas etiquetas, es mucho mejor ponernos a su altura y decirle, ok, mi amor, cómo te sientes, el niño puede estar llorando, puede estar desbordado, empezar a revisar, ya poquito a poco te vas a sentir mejor, acompañarlo, lo que tú mencionabas al inicio, abrazarlo, mostrarle que estamos con él, porque él está en ese momento totalmente frustrado y desbordado. Luego de tal vez hablar con él y revisar qué emoción está teniendo, él no la va a saber, pero nosotros como adultos le vamos a decir, ok, eso que estás presentando es rabia, por ejemplo, es rabia y esta rabia se manifiesta con tu corazoncito late más rápido, apretas los puñitos, aquí estoy acompañándote y poquito a poco se te va a ir, te vas a ir sintiendo mucho mejor. Entonces ya le dijimos qué estaba sintiendo, ya le pusimos el nombre, ya le dijimos cómo se siente la fisiología. Y nos vamos a dar cuenta que cuando él siente esto, si es un niño que ya tenga alrededor de 4 añitos, el niño podría probablemente decirnos, es que no me gusta que tú juegues solo con mi hermana, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que se trataba de que el niño estaba enojado, se sentía triste porque estaba sintiéndose desplazado. Y esta información yo no la habría tenido si yo no me
detengo un momento a escucharlo y acompañar a mi hijo. Si yo lo que hago es decirle grosero, malcriado, lo único que logro con eso es que el niño se inhiba y guarde todo eso. Y a medida que le guarda, que se la guarda, pues empieza a embotellar estas emociones. Y cuando crece, pues se desborda. Por otra parte, cuando tenemos estas conductas de decirles grosero o darles con la correa, lo que les estamos comunicando es que la violencia es el mejor y el más buen método de solución de problemas. Y esto es totalmente nocivo porque además es incoherente, porque como adultos decimos queremos que nuestros hijos tengan valores, queremos que nuestros hijos estén bien, que sean sanos, que sean felices, que solucionen conflictos. Y diciéndoles este tipo de cosas o castigándolos o pegándoles, lo único que les estamos diciendo es, esto es lo que yo quiero que tú hagas cuando tengas un conflicto, solucionarlo con violencia y con gritos. Entonces, aprendamos a revisar que nuestras acciones, nuestras conductas, tal vez no nos están llevando a alcanzar eso que queremos. Entonces es muy importante que tengan estos puntos en cuenta, que escuchemos al niño, que le ayudemos a ponerle un nombre, que le describamos todos los efectos fisiológicos, cómo se siente esa emoción. Ya luego, cuando el niño esté calmadito, ya le vamos a explicar. Todas las emociones son válidas, son funcionales. En la medida en que tú me lo comuniques, yo voy a saber qué hacer. Y abre muchísimo campo para que los niños también tengan una comunicación constante con nosotros, a su medida, de acuerdo a su desarrollo. Vuelvo y repito, no vamos a pretender que él nos salga con un diálogo súper elaborado porque simplemente no se puede dar aún. Su desarrollo neurológico aún no está como debería estar para tener esa respuesta, pues esa respuesta ya debería darse en un adulto y muchas veces ni siquiera se da en los adultos, así que no los presionemos y como tú mencionabas, hay que empezar a tener un poquito más de paciencia, abrazar las emociones, no reprimirlas, porque si las reprimimos, las embotellamos. Hay que enseñarle a transitar sobre esta emoción para que el niño pueda surgir. Y también, Giselle, muchas veces se confunde la emoción con el sentimiento. La emoción, pues sabemos que es súper, como mencionaba anteriormente, es súper automática, ¿verdad? Esta emoción se da en segundos. Y el Segundos. sentimiento es esta sensación que perdura después de. Entonces un sentimiento va acompañado de un pensamiento. Por lo tanto, entre más pequeñitos lo que tenemos es una emoción pura, desbordada. A medida que van creciendo los niños, el sentimiento va creciendo porque ya está acompañado más de De cognición y pensamiento. cognitivo. Por, uh-huh. Entonces, por lo tanto, Claro. aquí ya tenemos que empezar a estructurar lo que están pensando, ¿no? Y le podemos decir al niño, probablemente en este momento tú estás pensando qué, y empezar a suponer para que el niño empiece a decir si me siento identificado por aquí o no me siento identificado por acá. Pero tenemos que ayudarle, entre emoción y sentimiento hay una confusión muy grande. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Giselle? Sí, efectivamente, como tú decías, la emoción no es duradera, es un momento instantáneo, en sí es una respuesta de nuestro cuerpo fisiológicamente Uh-huh, a algo que está sucediendo y esta emoción debe tener una frecuencia muy corta, ¿sí? Y una intensidad muy alta. Cuando esta uh-huh, emoción perdura en el tiempo y va acompañada de un pensamiento, ahí es donde vamos volviendo al sentimiento. Y ya uh-huh. atacar un sentimiento o regular un sentimiento es mucho más complicado que regular una emoción que instantáneamente tú lo puedes hacer después del desborde emocional, tú puedes hablar con el niño, explicarle qué pasó, regularlo y ya todo pasó. ¿Qué pasa cuando dejamos que esta emoción perdure? Cuando esta emoción va acompañada de un pensamiento. Entonces, hoy me enojé con mi mamá y me enojé muchísimo, muchísimo y no quise hablar con ella, entonces ya, como era de noche, me fui a dormir. Entonces el niño se fue a dormir y cuando se acostó a dormir empezó a pensar, es que mi mamá está enojada, yo estoy enojada con mi mamá porque es que mi mamá no pasa tiempo conmigo. Y yo estoy enojada con mi mamá porque mi mamá pasa más tiempo con mi hermano. Entonces, cuando más tiempo tenemos, más posibilidades le damos a nuestro cerebro para que pensemos cosas quizás negativas porque estamos influenciadas por esa emoción de enojo y de rabia. Entonces, Uh-huh. tenemos que ser muy conscientes que la inteligencia emocional debemos actuarla en ese momento, ¿sí? Para evitar que de pronto estas emociones
retenidas en algún momento cuando el niño posiblemente no vaya a diagnosticarse una patología o o un síndrome o alguna eh, algún problema psicológico en el futuro, Ujú, entonces lo mejor es prevenirlo antes de que suceda, porque posiblemente un exactamente. niño, sí, que quedó con miedo en su infancia, sí, que el miedo era constantemente una emoción que estaba viviendo. En un futuro este miedo nunca lo topamos, siempre lo dejamos ahí porque, ay, no, el niño tiene miedo, es normal que los niños tengan miedo, nunca se habló del miedo, entonces el niño cuando llegó a la adolescencia, sí, puede desarrollar un trastorno de pánico, sí, que se puede enfrentar a las personas y no va a ser capaz, sí, que el niño desarrolle alguna fobia porque el niño no pudo enfrentarse al miedo, entonces tenemos que evitar antes que llegue, entonces tenemos que tomar las emociones y trabajarlas. Por eso a veces nosotros no deberíamos, como tú dijiste, ¿sí? Mientras más rápido trabajemos las emociones en los niños, ellos van a tener un mejor manejo de emociones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que Ujú, no así tuvieron la es. posibilidad de manejar sus emociones en el tiempo debido? Pues bueno, ahí ya entramos las personas profesionales a poder trabajar con ellos, ¿sí? A enseñarles y a guiarlos a que ellos tengan una inteligencia emocional en la edad que estén, ¿sí? Siempre es Ujú, y hay que permitido. aprovechar como, Ujú. Aprender dime. siempre es permitido, aprender en cualquier momento, en cualquier etapa y saber eso, saber que siempre debes Ujú. tener tú también como adulto debes tener la responsabilidad de manejar y de darle prioridad a tu salud mental. Así es. Y sí, no desaprovechemos ningún momento, es importantísimo, ya que si estamos teniendo una emoción desbordada, veámosla como una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos inteligencia Ujú. emocional. Van a ver que en el futuro se lo van a agradecer muchísimo. Bueno, y vamos a cerrar esta primera parte con esta frase anónima que a mí me encanta, que dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Así que realmente hay que actuar desde la mente y desde el corazón. Y esta conexión solo se logra con la guía de un adulto. Un niño necesita la corregulación. Ya cuando esté grandecito podrá autorregularse. Y quiero agradecer a Chut Producciones por hacer posible el diván. Pueden acceder a su catálogo y encontrar una excelente cobertura en videos corporativos, ideas profesionales, videoclips, canales digitales, cobertura de bodas, corporativos, institucionales, animación y muchas cosas más. Chut Producciones, tus ideas, nuestras metas. Giselle, y vamos a pasar a nuestra parte final, que es la metáfora. Es una metáfora muy bonita relacionada también con la inteligencia emocional. Había una vez una persona que se encontraba trabajando en un lugar muy lejano. De pronto le dieron la noticia que él debía irse a trabajar a una nueva ciudad. Él se fue y en la mitad del camino se encontró con un monje y le preguntó, monje, acabo de venir de esta ciudad. Voy a una nueva ciudad y realmente siento un poco de ansiedad. ¿Tú sabes cómo es la gente de allá? Y él le preguntó, antes de responderte, quiero que me cuentes, ¿cómo te fue en la ciudad anterior? Y la persona le respondió, realmente fue terrible. La gente era muy desagradable, discutí con todo el mundo, los niños llegaban a molestarme, para mí fue una tortura, por eso realmente quiero irme. Y el monje le respondió, así como te fue en esa ciudad, así es la nueva ciudad. Luego vino otra persona que también estaba en las mismas circunstancias. Iba para una nueva ciudad y le preguntó al monje, monje, voy a cambiar de ciudad, necesito atravesar esta nueva experiencia y quisiera preguntarte, ¿cómo es la gente de la ciudad de al lado? Y él le dijo, primero dime cómo te fue en la ciudad anterior. Y él le respondió, realmente fue una experiencia maravillosa. Al inicio fue difícil encontrarme con personas que pensaran diferente a mí,
Los niños estaban siempre cantando y jugando, pero eso me alegraba el día. Y con el tiempo entendí que podía crecer junto a ellos, así que estoy súper agradecido y me encantó esa ciudad. Y el monje le dijo, asimismo te irá en la siguiente ciudad. La próxima ciudad tiene las mismas características. Así que la inteligencia intelectual puede convertirte en una persona exitosa, pero la inteligencia emocional te convierte en una persona exitosa y muy, muy feliz. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos en el diván. Realmente nos diste unos aportes muy lindos. Gracias por ayudarnos y guiarnos a todas las personas que nos escuchan y nos vieron acá en el diván. Muchas gracias a ti, Carol, por la invitación. Espero que esta pequeña información les haya servido para la educación de sus hijos, para la educación de ustedes. Si tienen personas que conozcan que están pasando un momento difícil con sus niños, no duden en buscar apoyo, no duden siempre en buscar ayuda, porque a veces no entendemos la importancia de la salud mental hasta que realmente ya inclusive es hasta muy tarde para darle una solución a un problema que en ese momento era muy pequeño, ¿sí? Entonces, muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo y síganme en mis redes sociales también, que por ahí abajo también apareció. Sí, 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 por ahí están las redes sociales de Giselle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero tenerte nuevamente en un nuevo programa del Diván y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Un abracito. Chao. Me encanta, Carol, chao.